concepto de recorrido, que no es otra cosa más que la búsqueda en profundidad o búsqueda en amplitud. Y básicamente es la misma idea que los algoritmos que vimos la unidad pasada, en que yo sigo una estrategia y en base a esta estrategia, pues yo trato de encontrar las cosas, ¿no? O sea, como decíamos ayer, por ejemplo, ya ven que ustedes me decían, pues el evento, primera comunión, está en eventos. Entonces, para mí, los eventos pues son aquellas cosas que son generales, ¿no? O sea, no son de alguno de los miembros de la familia, son, por ejemplo, desfiles, exposiciones, cosas por el estilo, ferias, esos son eventos. Y ya algo más particular tuyo, o sea, por ejemplo, tus cumpleaños, tus sacramentos, o sea, cuando te bautizaron para los que son creyentes, primera comunión, todo ese tipo de cosas, tu boda, pues va aparte, ¿no? Eso ya es propio tuyo y eso no lo pones en un evento porque al final de cuentas es algo particular, ¿no? O sea, según mi estrategia, recuerden, es mi estrategia. Por ejemplo, Diego podría decir, no, para mí un evento es que se casa mi primo, o un evento es que fui al concierto de Julián Álvarez. Y está bien, cada uno de nosotros definimos lo que entendemos por cada uno de los elementos y organizamos dependiendo como queramos, ¿sí? Entonces, vamos. Ayer les trataba de explicar los conceptos de árboles en el caso de lo que era infijo, prefijo y posfijo. Infijo, prefijo, prefijo o preorden, orden, preorden y posorden. Sí. Voy a ver si bueno, también tiene que ver con el lenguaje. Árboles, le voy a poner. Sí, porque si no, no me lo confunde con el lenguaje. Tiene que ver con los conceptos en el lenguaje también tenemos prefijos, posfijos, ¿sí? Por ejemplo, en el lenguaje, cuando tú pones un a en ciertas palabras, significa lo contrario. Por ejemplo, ah, bueno, el concepto antihéroe, antiglobal, el anti es lo contrario de. El A sería, por ejemplo, séptico y aséptico, que está limpio. El, el prefijo, ¿cuál prefijo podría ser? El mega. El prefijo mega significa grande. Una mega comercial, un mega error, un mega auto significa un auto grande. Auto, de hecho, es un prefijo. Auto significa por sí mismo. Entonces, cuando dices autoayuda es que te ayudas a ti mismo. Automóvil es que se mueve por sí mismo. ¿Sí? Autonomía es que te nombras o que eres independiente, que eres por ti mismo. Entonces, también existen los conceptos de prefijo, infijo y posfijo. Entonces, bueno, en este tipo de cosas, nosotros tenemos en el prefijo lo que tú vas a hacer es primero recorres, si el árbol tiene un elemento, pues obviamente es el primero que se fija, que se ve. Voy a ver si ejemplos. Voy a ver si encuentro alguna aplicación. No, árboles, árboles binarios. Para que lo puedan usar con una aplicación. Básicamente la idea. Recuerden que yo lo que menciono como hijo y como padre es aquel que, que tiene bifurcaciones hacia abajo. Ese es un padre. Este es padre.
E es un padre, E es el hijo de B, E es el padre de K y L, ¿sí? Lo cual obviamente pues también ustedes lo pueden ver en los árboles genealógicos. Los árboles genealógicos, por ejemplo, en mi caso mi papá pues era José, mi abuelo era Salomé y su abuelo y su papá era, se llamaba Quirino. Entonces, yo tengo un árbol genealógico así, o sea, yo sé quién es el papá de mi papá y el papá de mi papá de mi papá. Entonces, y a su vez, José era el hijo de Salomé y yo soy el hijo de José y David es el hijo mío. Entonces, K es el hijo de E, L es el hijo de E, F es el hijo de B, C es el papá de G, D es el papá de H, D es el papá de I y D es el papá. Ese es el concepto de padre e hijo. Como les explicaba, Word está de, en las versiones más recientes, bueno, estamos hablando de las versiones de hace 5 años, no de más. Las versiones todas se tradujeron a un lenguaje que se llama XML, que significa Extended Markup Language. Y no es otra cosa más que vas estructurando tu página web. Vas estructurando no tu página, sino tu documento, lo vas usando como un árbol. Entonces, déjenme ver si te permite. Hay una forma. Sí, por ejemplo, si ustedes usan estas herramientas para programadores, van viendo que esta página de Google está, está ¿cómo se llama? Con etiquetas de HTML, pero muchas de estas etiquetas, este, están estructuradas como un árbol. Aquí no se ve mucho porque obviamente no se acomoda igual que, pero cuando tienen estas flechitas que tienen aquí, lo que te está diciendo es que dentro de hay otros elementos y luego de esto hay otros elementos. Entonces prácticamente una página web es un árbol, ¿sí? O sea, el HTML, para los que sepan HTML, es un árbol. Entonces, el recorrido que se hace, o sea, normalmente lo que estamos hablando es de buscar cosas en un árbol, ¿sale? Entonces, aquí nada más que ya te lo va explicando, pero bueno, el problema aquí es de que necesitamos que está bien, pero el problema está de que espera programar, pero bueno, voy a, sí, sobre todo porque son explicaciones que tienen que ver más con cómo se representan, por ejemplo, los árboles. Este es un árbol y te dice la información del árbol y te dice el hijo izquierdo, quién es. Este 2 representa este 2 de aquí. Este 6 representa este 6 de acá. Entonces te dice que A, sus hijos son el B y el F, ¿sí? ¿Cuál es el hijo izquierdo y cuál es el hijo derecho? Se hacen mediante una tabla. Esa es una manera de hacerlo. En ciertos lenguajes de computación, antiguamente, creo que ya nada más lo conserva el lenguaje C, se usaban una estrategia que se llamaban apuntadores. En los apuntadores, realmente, yo creo que era una manera más natural. El problema era o sea, eran como flechitas. La idea era de flechitas que de alguna manera fueran creando el grafo. El problema que tenían los apuntadores es que nos perdíamos y a veces las flechitas apuntaban a donde no era, ¿no? Donde no querías que fuera. Entonces, por esa razón, como que muchos dejaron de dejar de usar apuntadores, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces los árboles se representan así sobre formas de recorrido. Y bueno, por ejemplo, déjenme ver si este con operadores. Sí, sí, pero
O sea, se usa mucho, por ejemplo, cuando ustedes tienen una expresión y tiene paréntesis. Entonces, esa expresión con paréntesis como esta, A más B por C sobre C menos D sobre E, en realidad se representan como un árbol. ¿Sí? Por ejemplo, una operación de menos se representa ok, como menos y el C por el D. En este caso se representaría B por la resta de C menos D. Aquí se representaría, sería C más D, C menos D más B sobre E. ¿Sí? Ok. Ahora, por ejemplo, aquí que tienen un árbol más elaborado. Vamos a ver el último, que es este. Aquí, por ejemplo, se puede leer de tres maneras lo que decíamos, prefijo, posfijo e infijo. ¿Cómo se lee como X es igual a más a, a más C sobre D, C menos D más B entre E? Todo esto más este valor de aquí. O sea, lo que nosotros entendemos ahí en la expresión es que los operadores van en medio. ¿Sí? En este caso, los papás van en medio. Eso eh, se le llama una expresión infijo, ¿sí? In order. O sea, es decir, el operador va en medio. Ahora, el prefijo, primero va el operador, en este caso iría el igual, y luego iría el más, y luego iría la división. Ya que tienes todos los papás, entonces ya te vas con los hijos, en este caso porque este es un hijo al final, te vas con este, y ya cuando terminas eso, entonces ahora pones el B. Es decir, primero es operador, papá, 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 y hasta que te va. Ya que haces eso, entonces te vas con el otro hijo. En este caso, el otro hijo es un papá, y luego ya se van los. ¿Sí? Luego, ya que terminas este hijo, te vas con el otro, que es este. Y ya que terminaste todo este hijo, te vas con este. Bueno, que de hecho primero tenías que haber hecho este. Y luego ya después te vas con este. ¿Sí? O sea, en el preorden, la regla es primero los papás y luego los hijos. ¿Sí? Que les decía que es muy parecido a como, sobre todo sus abuelitos era así. De hecho, yo recuerdo que mi abuelito le llegaba de niño y le besaba la mano, ¿no? Obviamente ya no se hace eso, pero creo que todavía en ciertas comunidades todavía se hace ese tipo de cosas. Es primero los papás y luego los hijos. Ese es prefijo. Postfijo, a ver, en el prefijo, ¿para qué se utiliza el prefijo? O sea, ¿por qué es importante saber primero los operadores y luego después los operandos, es decir, el X, el A, el B? ¿Por qué es importante? ¿Y por qué se utiliza en ciertos lenguajes como Lisp? Ah, pues es muy importante porque al final de cuentas, ustedes verán que, que que los, la máquina, o sea, la operación de la máquina es más importante, es como en el inglés. Como en el inglés ya saben que cuando se dice un adjetivo, en lugar de decir el carro rojo, dices el rojo carro. O sea, para ellos es más importante saber que es rojo, no tanto el objeto, sino saber el color. O los adjetivos van primero que el otro. Aquí en este caso los operadores van primero que las operaciones porque para la máquina es más importante saber que va a tener que sumar, que va a tener que multiplicar o que va a tener que dividir o asignar que los valores que tenga. O sea, es más importante los operadores, o sea, saber, ah, pues vas a hacer una multiplicación. Ah, pues aplica algoritmo de Booth, aplica, no sé. Vas a hacer una suma, vas a usar compuertas OR. Es más importante para la máquina saber qué va a hacer que hacerlo. Sí, es como que muchas cosas así funcionan y es importante, o sea,
Es como, por ejemplo, nosotros los docentes, cuando preparamos un curso, no lo adaptamos, o sea, lo vamos adaptando con el tiempo, pero al principio, lo más importante es el curso, porque ese curso pues va a ir, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que llevo 5 grupos, 3 son de la misma materia, entonces es más importante el curso. Y ya después lo voy adaptando a cada grupo, ¿no? Claro que obviamente a veces funciona, a veces no, porque obviamente pues, el grupo pues, es un grupo, o sea, son 20 personas, 40 personas y pues a veces funciona para todos, a veces no, pero lo más importante es siempre la operación. Fijo o postfijo serían primero los hijos, es decir, primero es este, luego es este, y luego sería hasta este, y luego ya después que hiciste todos estos, entonces ahora sí te vas con el siguiente papá, que es este, ya que recorriste todos los hijos de este lado, y luego ya después recorres el siguiente hijo, los dos hijos, y hasta después es papá. O sea, primero tienes que recorrer los hijos, y luego tienes que recorrer el papá. ¿Sí? Entonces, aquí te pone, por ejemplo, perdón, aquí te pone, por ejemplo, que son primero todos los hijos y hasta después de que recorriste todos los hijos, o sea, recorrió primero el CD, bueno, el X, que era luego el A, el X, el A, el B, el CD, y hasta que no encuentra hijos, entonces ahora sí, empieza con el papá, el siguiente papá, que esto era multiplicación, no suma, y luego ya después que termina con todo esto, va con el siguiente hijo, que era E, y luego ya después va con el siguiente papá y el siguiente papá. Ahí sería una expresión en donde son más importantes los valores que la son más importantes los valores que las operaciones. No sé en qué se aplica, la verdad nunca lo he visto. La anterior, la preorden, en donde son más importantes los operadores o los papás que los hijos, se le llama notación polaca. Supongo que fueron los polacos los que la usan más. Entonces, que son muy grandes matemáticos. Entonces, lo que podemos ver ahí, lo que se puede ver en esa parte, es que primero, por ejemplo, en esta, que les digo, aquí primero son los hijos, primero se acreditan los hijos y luego ya se acreditan los papás, o sea, los operadores. ¿Sí? Mucho de esto voy a tratar de ver si les consigo demos para que los vayan viendo. Es muy útil les digo, internamente, cuando hacen una expresión, en realidad la máquina hace esto, quita todos los paréntesis. Y los paréntesis solamente les sirven para saber quiénes van a ser hijos de quién y quién es el papá de quién. Nada más. Entonces, sí, por ejemplo, en esta expresión, la expresión original, si se fijan, tenía estos paréntesis. Ya cuando se mete en el árbol y se organiza, ese 6D simplemente sirve para saber que su papá iba a hacer y que va a estar relacionado con esto. Si no, el orden es diferente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí te dice que hay una implementación en Java y que ya bueno, aquí está todo el programa, digo, para los que les gusta. Obviamente no es tan sencillo, tiene su gracia, digo, nosotros este, lo hicimos alguna vez en la materia de estructura de datos, pero no sé, digo, es muy divertido, bueno, ya que lo ves es padre, pero sí está complicado. Pero bueno, voy a ver si hay una app directamente para que lo puedan utilizar. Ok, ahora, ese tipo de árbol son los árboles binarios, que son los que más se usan en ese sentido. Ahora, los otros tipos de árboles, porque hay varios tipos, este, el siguiente tipo de árbol que vamos a ver es el tipo de árbol balanceado. ¿Sí? Los árboles binarios pueden ser balanceados o no balanceados. De nuevo, ¿qué significa balanceado? Que los lados, o sea, los nodos estén distribuidos equitativamente. Es decir, para un lado haya suficientes nodos y para el otro también. Entonces, bueno,
en el matemáticas discretas, el manual, sí, sí. Me voy al manual porque vienen las ligas ahí para directamente ver las aplicaciones que te ayudan a hacer los árboles. Ok. Ajá. Esta es la práctica 11 y la 12, exacto, son las últimas ya. Entonces, en los árboles, tú puedes, crear un árbol balanceado. Esto vamos a verlo. Aquí está el. ¿Qué significa balanceado? Significa, por eso son lo que le llaman B-trees o árboles B. Entonces yo le digo, a ver, quiero que me insertes, quiero que me insertes un 5. Entonces insértalo. Y me crea el primer nodo. Y luego le digo, quiero que me hagas un 10 y me crea el segundo nodo. Aquí en este te dice de grado 3, porque eso significa que puedes tener hasta 3 valores en el mismo nodo. Tienes el 15, insértalo. Y ya cuando llegas al límite, entonces ya te los empieza a balancear. Hay una cosa que es muy importante en esto, que es el concepto de criterio. El criterio de orden, o sea, de nuevo, recuerdan que cuando les comenté que buscaran mi primera comunión, había un criterio de orden. Yo tengo un criterio de orden, ¿sí? Y como les decía, Diego puede tener otro criterio de orden, Emanuel puede tener otro criterio de orden. Depende del criterio de orden, es donde te va a decir dónde acomodas una cosa con otra. Por ejemplo, cuando los que vivimos solos y tienes tu ropa, puedes decir, tengo todo en un montón, pero la que está mero abajo es la más sucia, la que está en medio es más o menos, y la que está hasta arriba es la limpiecita, la que uso para los domingos, salir con la novia, cosas por el estilo. Es un criterio de orden. Hay gente que tiene otros criterios de orden, por ejemplo, nosotros la ropa, ¿no? Las playeras van en ciertos cajones, los pantalones van colgados, y así. Es un criterio de orden. Entonces aquí, el criterio de orden es que el árbol se va a estructurar de los que están a la izquierda son los más chicos y los que están más grandes son más grandes que el padre. Si se fijan, el 5 es más chico que el padre y el 15 es más grande que el padre. Cuando le digo que me inserte el 34, obviamente me lo va a insertar del lado derecho porque es más grande. Y si le pongo un 2, me lo va a insertar y me lo va a poner del lado derecho. Como le dije, de grado 3 significa que, o sea, tiene 3 llaves y por lo tanto nada más caben 2 en cada lado. Si le dijera de cada 4, me podría hacer nodos de 3 elementos. Entonces aquí le digo que me inserte, por ejemplo, el 6. ¿Sí? El 6 me lo tendría que insertar del lado izquierdo, pero no puede porque ya está lleno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le acomoda todo y me crea 2 nodos arriba y 2 nodos abajo. Si se fijan, lo que me voy, el árbol está equilibrado. Cambia el papá y dice, el papá ahora es 5 y del lado derecho va a tener el que tiene mayor que él. Del 10, del lado izquierdo son los que son más chicos que él, del lado derecho son los que están más grandes. Se insertara, por ejemplo, el 1, me lo acomoda del lado izquierdo del 5 porque es menor que 5. Ahora, si le digo que me inserte el 7 el problema, bueno, el 7 no hay ningún problema. El problema es si se le inserta el 4. El 4 no lo puede insertar aquí porque ya está muy lleno. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aplicar un algoritmo para reacomodar. ¿Sí? Si se fijan, acomodó todo y ahora me crea un nuevo nivel, porque es la manera más eficiente de acomodar eso. ¿Sí? ¿Qué significa? Pues significa, les pongo caso, yo colecciono botellitas de licor, minis, así de las chiquitas, chiquitas, chiquitas. Entonces, cada vez que me llegan nuevas, yo tengo que reacomodar, o sea, porque ya son demasiadas. Entonces, tengo que establecer una estrategia que me permita que se vean bonitas y que a su vez puedan seguir acomodadas, ¿no? O sea,
todos los rones, todos los tequilas, todos los refrescos, todos así van todos por partes. Entonces, yo lo que hago es que cada vez que llega uno nuevo y ya está lleno, por ejemplo, ahorita ya mis mezcales y tequila ya está lleno, ya no cabe. Entonces tengo que establecer una estrategia para reacomodarlo todo. Esa estrategia lo que debe de hacer es que al final me permita lograr mi objetivo de orden. En este caso, tu objetivo de orden en un árbol balanceado es de que no haya demasiado de un lado del árbol, es decir, no haya muchos nodos de un lado y del otro lado no haya nada. Eso es el balanceo. Ahora, hay otras estrategias en las que te dicen que busques una manera más equilibrada de lograrlo. Una de esas estrategias, modificando el árbol B, es lo que conocemos como el árbol B, B más. Por ejemplo, aquí te dice repetir los datos del árbol balanceado, pero con un árbol B más. ¿Sí? Aquí me equivoqué, dice peor organizados como un árbol rojo-negro. Rojo-negro. Ok, entonces a ver, vamos a esta liga. Y entonces te dice que estos son árboles B más. Y le pedimos que son los mismos números. 5, 2, 10, lo voy a poner. 5, 2, 10, insertar, ¿sí? Luego le digo 5, 2, 10, 1, 4, 6, 15, 1, 4, 6, 15, ¿sí? Y por último el 34. 34. Podríamos ver todo el algoritmo, pero el algoritmo es bastante largo. Básicamente la estrategia aquí en el árbol B más, si se fijan, el orden ya no fue el mismo. O sea, fíjense, este es el árbol B más y este es el árbol B3. El árbol B más, y este es el árbol balanceado y este es el árbol balanceado plus. O sea, es el mismo. La idea es balancear, pero aquí estructura diferente. Los árboles B más están conectados, los nodos de abajo, o sea, las hojas están conectadas, primera cosa. Segundo, tratan de guardar la estrategia de dejar un espacio, de dejar espacios mínimos esos, ¿sí? De ocupar cada nodo lo más posible, pero también dejar un cierto espacio para no tener que reacomodar a cada rato. Es decir, imaginemos, yo tengo 5 ollas, entonces una manera es tratar de que las 5 ollas estén ocupadas más o menos igual. ¿Por qué? Porque en el árbol B más podría decir, no, pues nada más necesito las primeras 2 y las demás las dejo vacías. Pero te dice acá no, porque el problema está que cuando esas dos llenas, las dos ollas o los dos maletas o los dos cajas se llenen, o sea, se van a llenar muy rápido, vas a tener que volver a utilizar la tercera, luego la cuarta y reacomodar todo. Y de la otra manera, no. De la otra manera, lo que vas a hacer es, vas a dejar espacio en todas, de tal manera que cuando necesites colocar en un lugar, pues haya todavía espacio y no tengas que volver a reacomodar todo. A ver, la idea es la siguiente. Si yo nada más ocupo muy poco espacio, imagínense 5 cajas, y en lugar de usar las 5 cajas, nada más uso 2 y las lleno, me quedan libres las otras 5, pero el problema es el acomodo. El problema está de que sea fácilmente acceder a las llaves que se llaman, ¿sí? En las bases de datos normalmente se utilizan más los B+, o los balanceados plus. ¿Por qué? Porque reacomodar cuesta mucho trabajo. Entonces lo que se hace con eso es, se minimiza el trabajo de reacomodar. Se supone que la estrategia que diferencia los B más de los B solito, es de que los nodos tienen que estar llenos
mínimo la mitad, o sea, los nodos no puede haber un grupo que no esté lleno ni a la mitad. Si no está lleno a la mitad, no lo permites. Dos, los nodos pues igual están conectados abajo, lo cual permite también mucha flexibilidad. Si se fijan, están conectados abajo, pero no hacia la raíz, o sea, no creas un ciclo, lo cual sigue siendo todavía un árbol. Ahora, hubo otra estrategia, bueno, que viene más abajo. Mm, que bueno, ya no viene aquí en el pero B-star. Déjenme buscar. Debería de ser HTML, B-star. Hay un último. Déjenme ver si existe el. Debería de. Ups, no. BPI. Es star. Déjenme ver si existe. No existe. Bueno, no lo ven así. Entonces, ese es el árbol B+. A ver, si existiera sería así. B Star Plus. B Star Trek. No, tampoco. No está. Ok. Hay otros árboles que se llaman B estrella, que se supone que fue la tercera modificación que se le hizo a estos árboles. Y en estos árboles, bueno, voy a volver a hacerlo. Aquí se me pasó. 5, 2, 10. 5, 2, 10. 5, 2, 10. 1, 4, 6, 15. 1, 4, 6, 15. Y el último es 34. La estrategia de que los de la izquierda son más chicos y los de la derecha son más grandes igual. Ahora, el organizar este tipo de árboles no es la única manera. Hay todavía más maneras. Pero bueno, eso queda ya fuera de este curso. Cómo se programan también varía. Una alumna me decía una vez, oiga, maestro, ¿por qué en el libro tal dice que se hacen así? Y le digo, porque la estrategia de que cómo se programan, pues es cada quien O sea, la idea general viene en el algoritmo. O sea, la idea general ahí viene, ahí te dice la solución. Pero ya el cómo tú lo programes, ya cómo tú lo implementes es diferente de cada quien. O sea, ya depende del autor, depende del programador. Entonces no hay una única manera. De hecho, yo he visto 2 o 3 variantes de los árboles B más y son diferentes, ¿no? Entonces, sí, de alguna forma, pues esto puede variar mucho. Por último, de los árboles binarios, hay otro tipo de estrategia que se llaman, los árboles rojo-verde, rojo-blanco, negro, perdón. En los árboles rojo-negro, este, dejen ver si grafos, algoritmos, um, que muchos grafos bipartitos, variantes. Ok, Chrome. Sí. Entonces, bueno, hay muchos tipos de árboles, como les decía, el árbol B básico, el árbol estrella, el árbol B más, el árbol virtual, binarios, árbol 2, 3, 4, etcétera. O sea, hay muchas variantes en esto. Ahora, por ejemplo, si tuviéramos un árbol negro-rojo, ahí lo que dice es que si el papá es negro, los hijos serían rojos. Si los hijos son rojos, entonces, si los papás es rojo, el hijo tiene que ser negro. Entonces, ese criterio de orden, de que si el padre o el hijo no pueden ser del mismo color, vamos a ver con esa estrategia qué es lo que sucede. Si ponemos los nodos 5, 2, 10,
5, 2, 10. Sí, donde sigue la misma estrategia, los de la izquierda son más chicos, los de la derecha son más grandes. 5, 2, 10 y luego son 1, 4, 6, 15. 1, 4, 6, 15 y por último el 34. Lo que pueden ver es que dependiendo de la estrategia, o sea, se supone, bueno, aquí no debería de haber, este es el padre de este y este es el hijo, por lo tanto sus hijos son negros y su hijo es rojo. Aquí en este caso pues, debería de haber cambiado este a rojo porque se supone que este no debería de cambiar de este. No debería de haber dos negros juntos ni dos rojos juntos, pero bueno, aquí el programa sí lo establece. Pero si se fijan, el ordenamiento es diferente. Aquí, por ejemplo, tienes un árbol un poco desbalanceado porque está un poco más cargado del lado derecho que estos. Este, en este caso, el árbol rojo-negro, es otra manera de acomodar. ¿Y a qué va todo esto? Son árboles binarios que rápidamente te permiten, bueno, el árbol B más y el árbol B estrella pueden ser binarios o pueden ser linearios, como lo que venía el grado, ¿no? El grado es el número de nodos que caben o sea, el nodo no es un solo elemento, pueden ser varios elementos. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es que son diferentes maneras de acomodar, y es lo mismo, o sea, si yo le doy el ordenamiento de las fotos a Juan Carlos, o se lo doy a Diego, o se lo doy a Omar, o se lo doy a alguna de las compañeras, va a acomodar diferente, ¿sí? Claro que hay una rama de la computación, que es la representación del conocimiento, que intentamos, digo porque yo trabajé en esa parte, sobre todo en la parte que se le llama la web semántica, en donde intentamos que esos acomodos no sean particulares, sino que sean estándar, que haya maneras generales de acomodar. ¿Por qué? Porque si hubiera maneras generales de acomodar, entonces cualquiera podría encontrar algo, cualquier programa, sobre todo está orientado a programas, los programas podrían encontrar las cosas, que ese es el gran problema que tenemos en la web. El problema que tenemos en la web es encontrar lo que queremos. Entonces, el problema está que tienes que saber cómo lo acomodaron. ¿Sí? Tenemos exactamente los mismos números, pero aquí están acomodados de una manera, de otra manera y de otra manera. Entonces, algo que se pretende en la web a futuro, y bueno, que ya se ha trabajado muchos años, incluso desde la filosofía, digo porque parte de mi tesis trató sobre esto, tiene que ver sobre los conceptos de cómo acomodas, pero de una manera generalizada, ¿sí? O sea, que te dijera, de hecho, pues, igual algún día haré el experimento. Imagínate que yo te doy las carpetas que yo he hecho para acomodar mis fotos. Entonces, que tú pudieras acomodar el 90% de tus fotos en esas carpetas, lo cual indicaría de que están bien acomodadas. Eso haría que cualquier persona pudiera encontrar las fotos de cualquiera sin ningún problema. O sea, encontrarías un acomodo universal, casi universal, ¿no? Porque obviamente habría cosas que, digo, hay gente que se fotografía las uñas de los pies, o se fotografía el dedo, de que fue a botar, cosas por el estilo. Entonces hay cosas que son muy complicadas de acomodar. Entonces, lo que lo que sirve es que te permitiría intercambiar información. Intercambiar información automáticamente es muy solicitado, ¿sí? Entonces, tiene mucho futuro. Y mucho de esto está estructurado
no nada más como árboles, también hay otro tipo de estructuras como listas, como como ciclos, como muchas cosas. Y bueno, parte de nuestro trabajo como gente que trabajamos con información, recuerden que buena parte de lo que, o sea, aunque sean ingenieros de sistemas, pues la información es lo que manipulamos. Entonces, esa cualidad de que tú tengas varios árboles o tengas varias maneras de hacerlo, te permite, así como dicen, depende cada quien, ¿no? O sea, por ejemplo, la manera en que yo acomodo las cosas es diferente de la que la acomodan mis hijos, porque ellos tienen juguetes y yo tengo libros y así, ¿no? O sea, o tienen colecciones de otro tipo, entonces cada quien acomodamos diferente. Pero sí debería de existir ciertos estándares y sí se han tratado. Esos estándares muchas veces hay una rama que les digo en representación del conocimiento que se llama el diseño de ontologías. En las ontologías lo que intentamos es buscar cómo acomodar. Y eso es muy útil porque el saber cómo acomodar permite que automáticamente se encuentren las cosas. ¿Sí? O sea, al final de cuentas, el cómo, en dónde pones cada uno de los elementos va a determinar qué encuentres primero y qué encuentras después. Y les digo, hay diferentes maneras de acomodar. Y estas son algunas de ellas. Como les puse en la otra hoja, hay muchas variantes de árboles, ¿eh? Pero muchas. Entonces, bueno, no quedan dentro del contexto de este curso porque son muchísimas. Pero bueno, esperamos que algunas de ellas las vean más adelante en estructura de datos o en base de datos. En base de datos usamos mucho esto, los árboles de más. La forma en que está organizada por dentro, la información es así. ¿Sí? ¿Y compañeros, alguna duda? ¿Alguna duda, compañeros? De hecho, les No, digo, toda la internet, cuando ustedes sacan una factura, pregúntenle a sus papás en caso de que ustedes no usen facturas. Les da dos documentos, un documento que es un PDF, que está estructurado por dentro como un árbol, y otro documento que dice algo, una cosa rara, punto XML. El XML es un árbol. Es un documento que está estructurado como un árbol para proporcionar información y es un estándar. Entonces, en el caso Hacienda tiene un árbol estándar donde cuando tú le das tu XML, lo separa y lo estructura para que programas automáticos directamente te puedan decir si esa factura es válida, quién la emitió, qué fecha fue, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, le llaman información semiestructurada y prácticamente todo está encaminado a eso. O sea, las comunicaciones, todo es en XML. ¿Sí? Es una manera estándar de que puedas compartir árboles. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? De nuevo, ninguna duda. Bueno, entonces nos vemos mañana. Muchas gracias. Continuamos mañana. Gracias. hasta mañana, profe. Hasta mañana. Gracias.